Ya estamos a principios de 2020 y toca echar un poco la vista atrás. Toca hacer balance de todo lo que ha sido 2019 y evaluar un poco mis datos y mis resultados. Aprender de los errores, por supuesto, seguir haciendo lo que ha salido bien y, sobre todo, pensar en 2020, pensar en este año que acaba de empezar. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 116 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. En el capítulo 89 hice un pequeño resumen de cómo había sido la primera mitad de 2019. Y hoy voy a hacer un poco un resumen de todo lo que ha sido esta segunda mitad y sobre todo lo que ha sido todo el 2019. Lo primero que voy a analizar van a ser las inversiones que realicé en 2019. Mi cartera está formada principalmente por tres activos. El primero, renta variable o bolsa por medio de fondos de inversión. El segundo, crowdlending y crowdfunding. Y por último, inversiones inmobiliarias, una inversión inmobiliaria. Un cambio que he hecho recientemente es un poco la forma en que calculo mi cartera, mi patrimonio. Está dividido en estas tres categorías y antes no estaba utilizando esta forma de evaluarlo en su conjunto. Y también quiero hacer una advertencia. Todos los datos que te voy a contar no puede que coincidan exactamente con mis datos oficiales de finales de 2019. Básicamente he ido recogiendo datos entre el 31 de diciembre y el día 2 de enero sin prestar mucha atención a las fechas. Alguno puede ser que fuera con fecha del día 30 o del día 2. A mí me da un poquito igual el tema de las fechas, que es para hacer más o menos una estimación a cómo estaba en ese día, en el día 31 de diciembre, que poco va a influir cómo estaba el día 30 o el día 1 de enero. Al final, solo estamos cambiando de año, tampoco es nada tan significativo, aunque sí, bueno, para tener una referencia. Y lo primero que voy a destacar son la bolsa y los fondos de inversión. Como inversión en renta variable o en bolsa, actualmente solo tengo fondos de inversión y todos ellos están en Indesa Capital. Indesa Capital, que es un robo-advisor, la estrategia es muy sencilla. Cada mes hago una transferencia a mi cuenta de Indesa Capital. Y ya me olvido de todo. Realmente, la transferencia ya la tengo programada. Y dentro de mi patrimonio estimo que Indesa Capital representa aproximadamente el 40%. Mi perfil actual en Indesa es un 9 y la cartera 9 es aproximadamente un 24,8% bonos, es decir, renta fija. Un 1% está en efectivo y el resto, el 74,2% aproximadamente, es renta variable. Y vamos un poco con mis datos. Desde que empecé en Indesa en junio de 2018, la rentabilidad que tengo es de un poco más de un 14%, o lo que es lo mismo, más de un 9% TAE, un 9% anual. Destacar que 2019 fue un año relativamente muy bueno, aunque 2018, la segunda mitad de 2018, fue un poco mala, por decirlo de alguna forma. Tampoco fue horrible ni fue pésima, pero al final del año pues hizo que todo bajara y bueno, se complicó un poquito la situación. Y 2019 fue espectacular. El segundo de mis activos son inversiones en crowdlending y en crowdfunding. Aproximadamente tengo un 28% de mi patrimonio en este tipo de inversiones. Aunque no tengo ningún sistema de control que me permita conocer la rentabilidad total de esta forma de invertir, de todas mis inversiones en conjunto, sí lo llevo más o menos por cada plataforma, aunque tampoco es un control muy estricto. Y sí, lo sé, un 28% es bastante más de lo que habitualmente recomiendo, y soy consciente de ello y procuraré bajar un poco este porcentaje en los próximos meses. Lo que suelo recomendar es no pasarnos de un 5, un máximo de un 10% en este tipo de inversiones. La estrategia que sigo es la misma que comentada con Indesa Capital. Cada mes hago una aportación, aunque la cosa no es tan automática ni tan sencilla, porque aparte de lo que ahorro cada mes y voy aportando en crowdfunding, pues también se suma lo que sale de algunas plataformas de las que he decidido no seguir invirtiendo, de las que estoy saliendo. Incluso de algunas otras plataformas que he decidido mantenerme y cada mes o cada pocos meses voy retirando un poco la rentabilidad para meter en otras plataformas. A día de hoy en las plataformas que estoy son Houses, que es la más importante, Thanks, Circulantis, Investio, Mintos, Brickstarter, Evostate, Socios Inversores, Grouper, CrowState, Mondora
e Ivan Wallet. Me gustaría probar y conocer más, pero hay que buscar el equilibrio entre la diversificación y el control. Y más plataformas no significa más control. De las que estoy saliendo son Thanks y Circulantis. De hecho, en Circulantis solo tengo unos 31,62 euros, que son correspondientes a una parte de un pagaré que ahora mismo acaba de pasar a la vía jurídica. Y en Thanks aún tengo algunos préstamos que vencen dentro de varios meses. Y después la información que tengo de los préstamos que puedan estar en impago, pues básicamente es nula. Y tampoco tengo esperanzas de recuperar el dinero. Por tanto, al final de estas dos no voy a perder dinero, pero tampoco me siento cómodo. Y al final, como ya había contado, en el mes de julio he decidido salirme. Y desde que tomé esta decisión de salirme sobre todo de Thanks, prefiero ir a plazos más cortos. O al menos en plataformas en donde tenga la opción de vender si alguna vez pues no me siento cómodo con este tipo de inversiones. Pues al final mi salida de Thanks, por ejemplo, es mucho más lenta de lo que me gustaría. En las plataformas en donde estoy en una fase estable, en las que no tengo pensado invertir más, sino que pienso mantener mi inversión y de cuando en cuando pues ir sacando algo de las rentabilidades que estoy teniendo para meter en otros sitios, son Houses, Mintos, Investio, Bondora y Van Wallet. En socios inversores también tengo una inversión de 500 euros relacionada con inmueble y en principio de momento no voy a invertir más, pero tampoco lo descarto. En el resto de plataformas pues espero ir invirtiendo mis ahorros en los próximos meses. Por tipos de plataformas, las que más destacan son las de crowdlending de tipo inmobiliario, como habrás visto. Me gustan un poco más por el respaldo de tener un activo, una inversión detrás. Y después está todo lo que es crowdlending, con Mintos como principal destacado. Y por último, el crowdinvesting, esta modalidad de inversión en donde estás financiando proyectos más concretos, pues solo tengo Investio. Y seguramente en los próximos meses empiece con otra. Puede ser Wishfund o algo así se llama. Y esto lo haré pues seguramente en febrero o en marzo. Y después la modalidad más de Crow Equity, es decir, en invertir en nuevas empresas, pues todavía no lo he probado. Y seguramente en esta primera mitad de 2020 pues esté totalmente descartado. El tercer de mis activos es un inmueble. Como te acabo de comentar, pues en los últimos meses hice un cambio en cómo estimo mi valoración de mi patrimonio en este tres tipos de inversiones: mercado inmobiliario, crowdfunding e inmuebles. Ahora mismo solo tengo una inversión inmobiliaria que representa un 32% de mi cartera. Y digo que es aproximado porque al final la cifra esta de los inmuebles es una estimación, es una tasación hecha por mí de una forma muy aproximada y tirando un poco o bastante a la baja. Vamos, que es un precio que pienso que no debería tener ningún tipo de problema para venderlo de una forma más o menos rápida. En inmuebles puede resultar un poco más complicado invertir mes a mes. En mi caso, yo tengo una hipoteca. Por tanto, cada mes que pago la hipoteca, estoy metiendo un poco de dinero más en ese inmueble. Y a final de este año pasado, de 2019, como tenía unos pequeños ahorros y no me gustaba meter más en crowdfunding, pues decidí hacer una pequeña amortización de la hipoteca. Puede que pienses que con la rentabilidad del crowdlending o lo barato del dinero de la hipoteca, pues hice una tontería. Es posible. Yo a veces también lo pienso. Pero hay que ver un poco las inversiones como en su conjunto. Sentí que me había pasado un poco con alto riesgo con crowdlending y por tanto lo compensé con muy poco riesgo, con amortizar hipoteca. Y esto es un poco mis inversiones durante 2019. Hasta aquí es un poco mi plan A. Mi plan A para conseguir la libertad financiera. Mis inversiones para conseguir al final unos ingresos pasivos lo suficientemente grandes como para cubrir mis gastos. Esto es lo que yo llamo el plan A. Pero tengo un plan B y son mis proyectos personales. Son proyectos, o la idea es que sean proyectos que puedan funcionar de una forma más o menos pasiva, o que no sean tan pasivos, pero que a largo plazo puedan ser escalables. Es decir, que con muy poco esfuerzo me puedan generar unos ingresos pasivos lo suficientemente grandes como para cubrir todos mis gastos. El primero de los proyectos que quiero destacar es precisamente este podcast. Quiero ser rico.
Quiero ser rico es mi proyecto principal. Es el que más tiempo le dedico. Y cada vez también me demanda más y más tiempo. Más correos, más mensajes de seguidores. Lo cual siempre me alegra recibir un mensaje de alguno de vosotros, aunque después no encuentre el tiempo para mis otros proyectos. No todo van a ser ventajas, está claro. Ya sabes, escríbeme siempre que quieras. Te voy a dar un poco algunas métricas que yo llamo vanidosas, utilizando un poco la metodología del método Lean Startup, que son datos que te pueden aumentar la moral, que pueden representar que el proyecto pues va funcionando, va creciendo, pero que son datos que no te van a aportar ningún tipo de beneficio. Y un dato que quiero destacar, por ejemplo, son el tema de las escuchas y los suscriptores que tengo en iVoox. Por ejemplo, en el mes de diciembre, según datos de iVoox, pues mis podcasts los escucharon más de 4.700 seguidores. Y un dato que me llama muchísimo más la atención es que el número de seguidores durante el mes de diciembre aumentó en más de 300 suscriptores nuevos, pasando de un poco más de 1.000 a más de 1.300. La verdad es que estas cifras que me da iVoox tampoco me las estoy tomando al pie de la letra. Por ejemplo, a partir del mes de julio, agosto, no recuerdo exactamente, pues el número de escuchas del podcast se multiplicaron como por 3. Y después, a mediados del mes de noviembre, pues se volvieron a reducir más o menos en estas cantidades. Yo creo que es un tema de la forma en que lo contabiliza iVoox o iVoox, como lo llames. Y el número de suscriptores, pues también me sorprende un poco, que en los últimos meses estén como aumentando de una forma tan alta y no se reproduzca o no tenga un poco la repercusión en el número de escuchas. No sé, yo creo que los datos tampoco están exactamente muy bien, aunque sí sirven un poco como referencia, pues va traccionando o no va traccionando. Otro dato, que aunque no es de 2019, sino ya desde 2020, es que la semana pasada recibí un correo de YouTube que me indicaba que ya había llegado a los 100 suscriptores. La verdad es que me sorprende mucho, porque realmente no estoy creando contenido especial para YouTube. Los podcasts sí se suben, pero es solo un audio. Y bueno, el mes pasado sí hice los tutoriales de Mintos, que hizo crecer bastante el canal, pero aparte de estos tutoriales no hay nada más. Aunque sí, tengo que decir y tengo que reconocer que gracias a subir los audios a YouTube he conocido a algunos de mis seguidores y con los que me escribo habitualmente. Y bueno, pues sí, está funcionando bien. Y lo importante, resultados financieros de Quiero ser rico. Si te interesa saber un poco cómo se financia todo esto o cómo lo utilizo para ganar dinero, bueno, pues te cuento. Básicamente tengo tres vías de ingresos, por llamarlo de alguna forma. Tengo lo que se llama referidos o afiliados, tengo libros escritos por mí y tengo las sesiones de consultoría. La principal fuente de ingresos son los afiliados. No es que tenga una forma muy sencilla de medir estos datos, pues las comisiones que pueda ganar este mes es posible que no las cobre hasta el mes siguiente, o hasta dentro de 2 o incluso 3 o incluso más tarde. Y por el otro lado depende del tipo de recompensa. No siempre es fácil de medir. Por ejemplo, en Indesa Capital no pago las comisiones de los 10.000 primeros euros invertidos durante un año por cada suscriptor que consiga. Y si tú utilizas mi enlace, pues exactamente lo mismo. Durante los primeros 12 meses, los primeros 10.000 euros que inviertas, pues no vas a pagar la comisión. Esto es aproximadamente un 0,4% de lo invertido. Y en este caso puede ser que solo te pases unos céntimos de esos 10.000, porque va por escalado, pueden ser de 0 a 10.000, de 10.000 a 20.000. Bueno, si te pasas solo unos céntimos de esos 10.000, pues es muy poco dinero. No es lo mismo que si si estás en 9.000 y pico. Por tanto, el importe del ahorro no es lo mismo. En otras palabras, pueden ser unos céntimos hasta algo menos de 40 euros al año. Otro punto es el tema del crowdfunding y el crowdlending. Para que os hagáis una idea, yo es que tampoco hable todas las semanas de crowdfunding. Ni tampoco es algo que diga lo maravilloso que es y os invite a invertir de forma total o de forma alocada. Y tampoco, si busco opiniones de alguna plataforma, Quiero ser rico no sale en las primeras posiciones. Vale, y sumando todos estos factores, pues aún así tengo que decir que, por ejemplo, en el mes de diciembre, en temas de comisiones por afiliados, estuve por encima de los 200 euros. Resumiendo un poco, en la parte de afiliados, pues destaco que, bueno, no
no pago las comisiones de Indesa Capital, por lo menos la parte esta que está asociada a su comisión, no, sino la otra parte de la comisión del propio fondo. Pues en Indesa hay dos tipos de comisiones que al final suman eso en torno a un 0,7%. Pues la parte de Indesa Capital no las tengo, me está saliendo gratis. Y después, por el otro lado, todo el tema del crowdfunding pues me está generando eso, unos 200 euros al mes. La segunda vía de ingresos son los libros de Quiero ser rico. Tengo 2 libros: Quiero ser rico, consigue la libertad financiera en 5 pasos, y el segundo libro, Guía del crowdfunding, aprende a invertir por 50 euros o menos. Y no tengo datos exactos de estos 2 libros por separados, porque tengo publicado en Amazon un tercer libro de una temática más técnica y reviso un poco los datos en conjunto. Después te cuento un poco de esto de los libros. Y por último están las sesiones de consultoría, que es algo que he puesto de una forma más o menos activa a finales de 2019. Y de cuando en cuando pues tengo algún cliente. Hasta esta semana el precio eran 60 euros. Las sesiones son para ayudar a crear un plan de acción, hacer de tus finanzas personales lleguen al siguiente nivel. Otras veces son de temas más de dudas y me preguntan mi opinión de cómo veo algún tipo de inversión o cómo veo en su conjunto la estrategia de una persona para invertir, para diversificar y minimizar un poco el riesgo y determinar un poco las inversiones que más van un poco con el perfil de cada uno de mis clientes. Diciembre pues se me ha dado más o menos bien y he tenido 3 clientes, tampoco hay mucho más que contar. Me gusta mucho esta parte del trabajo, pero al final es intercambiar tiempo por dinero, la cual no está entre mis objetivos a más largo plazo. Pero como te he comentado, Quiero ser rico es mi proyecto principal, pero tengo otros proyectos. Y cuando no estoy dedicando el tiempo a Quiero ser rico, pues casi todo el tiempo restante lo dedico a otros proyectos como son webs, tipo nicho, tipo algo relacionado con afiliados de Amazon, principalmente. Ya sabes, páginas de estas que ves por ahí en internet sobre valoración o recomendación sobre guías de compra, valoraciones y opiniones sobre determinados productos. Yo tengo una web de este tipo, alojada en web empresa, igual que Quiero ser rico, y me está generando pues algo de dinero todos los meses. Si contamos el Black Friday y las Navidades, bueno, pues hace que sea un poquito más espectacular. Pero así, resumiendo, un poco en resumen, esta página durante todo el año 2019 pues me han generado 1.024,45 euros. Bueno, falta un poco confirmar las ventas de noviembre y diciembre, ya que puede haber devoluciones y cosas de este tipo, y al final, bueno, van a restar un poco de este importe. Esta es un poco la web principal que tengo, aparte de Quiero ser rico. Después tengo otras 3 que he hecho con una plataforma que se llama Atesia Plus, y ahí tengo 3 proyectos. Uno lo empecé en enero de 2019 y los otros 2 a finales de noviembre, por lo que todavía es muy pronto. El primero que tengo ya me ha generado este año solo es así un poco entre comillas, 80 euros con 53 céntimos. Es algo muy estacional, es algo muy típico de Navidades y bueno, no espero que tenga muchísimas ventas en los próximos meses. Si visitas el artículo que acompaña a este podcast, en las notas del programa tienes el enlace, pues puedes ver algunos gráficos sobre estos ingresos. Aunque resumiendo un poco esto de los nichos, tengo que decir que no le estoy dedicando el tiempo necesario o el tiempo que debería para que funcionaran. Si le pudiera dedicar más tiempo, pues seguramente los resultados podrían ser bastante mejores. Y como te he comentado antes, tengo libros en Amazon. Tengo que decir que cada vez van funcionando mejor, tanto los asociados a Quiero ser ricos, a finanzas, como el otro libro un poco más técnico. En general, y resumiendo un poco la cantidad que estoy generando, pues son un poquito más de 20 euros al mes, con buenas perspectivas. Pues eso, no lo estoy desglosando por libro, porque al final, bueno, pues la cantidad tampoco es tan grande. Al final son 20 euros cada mes. Y decir que de todos los proyectos que tengo o ingresos pasivos que he generado en estos últimos 3 años, los libros son los que más me gustan. Al final son un poco los más pasivos que tengo. Lo escribes una vez y un poco ya te olvidas de mantenimientos y de estar todos los días ahí haciendo alguna cosita. Y esto es un poco lo que ha dado de sí los proyectos que he tenido durante este 2019. También quiero destacar que desde diciembre, bueno, me he apuntado a una membresía para aprender un poquito de SEO y es para que hacer de estos proyectos de Amazon pues me genere un poquito más por un lado.
Y por otro lado tengo una web un poco más abandonada, que realmente fue mi primera web, que tiene bastante contenido, pero no me está generando nada. Y esta web le quería meter un poco de publicidad y esas cosas. Este curso, esta membresía de SEO, pues me ayuda un poco a poder avanzar en esta otra línea de ingresos pasivos. Bueno, si quieres saber cómo se llama, es SEO Warriors, y bueno, también te dejo un enlace en las propias notas del podcast de hoy. Y vamos un poco con mis planes para 2020. Seguramente el viernes pasado fuese el día más apropiado para hacer balance, pues bueno, era el día 3 de enero, pero iba un poquito justo con los datos, entre grabar, editar y tener todo esto listo, pues bueno, era un poquito justo. Y por otro lado, cada 2 sábados me junto con un amigo por Skype y hablamos un poco de nuestros proyectos, establecemos unas metas y unos objetivos. Y la semana pasada pues teníamos una reunión de estas, era un poco más especial porque vamos a hablar un poco de los planes para 2020. Vamos, lo que se llama un mastermind. Estos 2 motivos he decidido retrasar el podcast resumen de 2019 hasta el día de hoy. Más o menos te cuento un poquito los planes que en principio he establecido para este año 2020. El primero de todos, y va un poco por prioridades, es mejorar la web de Quiero ser rico. Quiero que tenga un diseño un poquito más profesional. Y en este caso, pues seguramente contrato un diseñador web para darle, pues eso, una nueva imagen. Seguramente entre que edite y publique el podcast, pues ya tenga contratado el diseñador. Es decir, el viernes, pues seguramente ya tengo una decisión tomada. Y más adelante supongo que vendrán algunas mejoras más en este proyecto que espero que repercutan en todos vosotros, en toda la comunidad. Sobre inversiones para 2020, bueno, en primer lugar están mis proyectos personales. En ellos seguramente reinvierta el 100% de lo que puedan generar durante todo el 2020 e incluso una parte de mis ahorros. Y lo segundo es ir con mis inversiones, tal como te he comentado, pero te iré comentando un poquito de esto todos los meses. El tercer punto que me quiero centrar en 2020 es en publicar un nuevo libro de carácter técnico. No tengo ni idea de cuándo lo voy a empezar, ni cuándo lo voy a publicar, pero realmente la parte más importante ya la tengo escrita y te cuento un poquito el proceso. Al igual que hay mucha gente que cuando empieza en un nuevo puesto de trabajo o en un nuevo trabajo, pues va apuntando cosas de cómo se hace el trabajo, qué cosas debe tener en cuenta, qué es importante y todo esto. Es decir, nos vamos haciendo un poquito unos apuntes de nuestro trabajo. Y lo habitual es que al principio los consultes un poco y después ya te olvidas de todo esto. Pues yo también tengo un documento en Word de este tipo. Tengo un documento en el que tengo anotada cuál es la normativa que afecta a la empresa en temas de seguridad, cómo se interpreta, cuáles son las inspecciones que deben pasar las instalaciones, incluso alguna normativa que por una razón o por otra no aplica y los motivos. A este documento que tengo eso un poquito así en sucio, en formato borrador, si le doy un poquito de redacción, si le meto un poquito más de contenidos y le pongo algunos ejemplos prácticos, seguramente se pueda convertir en un libro. Dedicándole pues solo unas horas, puedo tener un producto que seguramente se pueda vender. Es algo muy específico, pero es algo vendible. ¿Por qué te cuento todo esto? Bueno, como puedes ver, es una forma fácil y es una forma sencilla de sacar un posible activo, un posible producto que te genere un ingreso pasivo. La cuarta meta para 2020, o el cuarto punto en el que me quiero centrar, ya te lo he dicho en el pasado, pero es que tenía pensado crear un poquito más de tutoriales en vídeo, de algunas plataformas de crowdlending y de otros productos relacionados con las finanzas. Como te he dicho, pues este plan ya lo tenía para 2019 y al final pues me ha costado un poquito más de lo que inicialmente había previsto. Y el quinto punto en el que me quiero centrar en 2020, pienso seguir creando webs relacionadas con afiliados, en principio con Amazon, pero como te he comentado antes, también quiero probar con algún proyecto que genere dinero por publicidad de Google, para diversificar un poquito más. Y una cosa más. No voy a terminar el capítulo de hoy sin esta sección final, resumiendo un poco el 2019 y mis planes de futuro, especialmente para 2020 y 2021. Si tengo que poner 2 frases a mis planes para el 2020, son las siguientes. Tengo la intención que 2020 sea el año en el que trabaje más de mi vida. Hasta ahora, el 2019 ya lo fue. Pues en 2020 pienso hacer un poco más. Pero fíjate bien en la frase, he dicho en el que trabaje más en mi vida. Es decir, tengo la intención que a partir de 2021 pueda vivir sin tener que hacer este esfuerzo extra que estoy haciendo actualmente o que estoy haciendo durante los últimos 2 años.
Y otra frase es que 2020 será el año en que mis finanzas personales experimenten un crecimiento espectacular. Para 2021 tengo la intención de dejar mi trabajo por cuenta ajena. Con el podcast de hoy tampoco tengo la intención de vacilar o de chulearme un poco con toda esta información. Si en algún momento he dado esta sensación, te pido disculpas. Solo quiero que con mi experiencia te pueda servir de ejemplo y te pueda servir de motivación. Si yo, que realmente lo hago un poco de pena, he conseguido todo esto, seguramente tú puedas conseguir lo mismo o mucho más que yo. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia o todo lo que se te ocurra, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene. Y espero que tus planes para 2020 se cumplan.